Que Dios te bendiga grandemente. Una vez más nos reunimos a la luz de la palabra del Señor para compartir su mensaje. Quien te habla, el pastor César Alonso, de la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero Chosmalal, Neuquén. En esta ocasión vamos a compartir el Salmo 56 y esta predicación, este mensaje tiene como título Oración de confianza, como el mismo título que tiene este salmo. Te invito a que con tu Biblia en la mano podamos leer el mensaje de su palabra. Damos lectura en el nombre de Jesús con tu Biblia en mano. Dice así la palabra del Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervienten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? Será luego vuelto atrás mis enemigos el día que yo clame. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Y esta palabra tan hermosa, ¿no? De confianza en el Señor, pidiéndole su ayuda en medio de tantas batallas que tenemos. Sabemos que lo que podemos hacer en este tiempo es pedirle a Dios esa misericordia, esa ayuda que solamente Él nos puede dar. Y sí, comienza a hablar, ¿no? De una batalla, de una lucha. Nosotros sabemos que David en ese tiempo estuvo un tiempo en Gat, en tierra de sus enemigos, y allí necesitaba, ¿no? Sin duda, la ayuda del Señor. Nosotros sabemos que estamos, Señor, en medio de un mundo donde hay tantas cosas, tendremos tantas aflicciones, hay tantas cosas que se levantan, ¿sí? Y la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Con respecto a esto, en Efesios, capítulo 6, verso 10 al 13, nos dice la palabra del Señor como título de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, qué importante que es al Señor pedirle esa ayuda, esa fortaleza, como nos enseña la palabra, ¿no? En el tiempo de hoy, nuestros enemigos, ¿sí? No son carne ni sangre, no es una persona, no es un vecino, sino, como dice esta palabra, son los principados, las potestades, los gobernadores, que sin duda son las huestes del enemigo, ¿sí? El enemigo y todos sus secuaces, a los cuales debemos pedir a Dios ese auxilio y esa capacitación para que en Dios podamos destruir toda fortaleza del enemigo, que muchas veces se levantan aún influenciando a las personas en contra de aquellos, ¿sí? Que seguimos y hacemos la voluntad del Señor, estamos tratando con todo nuestro corazón de hacer la voluntad del Señor. Sabemos que también en San Mateo capítulo 5 nos enseña acerca de esto, que en el versículo 10 al 12 nos enseña que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón
es grande los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Qué importante saber que muchas veces se van a levantar cosas, aún como oraba David, se levantan cosas, hay levantamientos, es lo que él podía referir acerca de sus enemigos, y cuántas veces se levantan en contra cosas por causa de que estamos en la palabra del Señor, estamos siguiendo al Señor, haciendo la obra del Señor. Pero bueno, Señor, gracias te damos porque tu palabra nos da ese consuelo y esa alegría de decirnos que somos bienaventurados y que grande es el galardón de aquellos que padecen persecuciones por causa de tu nombre. Y encontramos también que en esta palabra tan maravillosa, de tanto ánimo para nuestras vidas, nos dice que en el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, amén, ¿sí? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Sí? Y esto encontramos, ¿no? Acá también como un paralelismo, como algo similar, una expresión similar en el libro del Hebreos, capítulo 13, verso 5 y 6, y encontramos que la palabra del Señor nos dice: bueno, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, una vez más, ¿sí? Qué importante. Así como no debemos confiar, ¿sí?, en las fuerzas del hombre, en el brazo de carne. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías, ¿sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Así también tenemos que saber que Dios es poderoso para guardarnos, para auxiliarnos, para sostenernos. Como decía esta palabra: no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor, tu palabra me da confianza, tu palabra me trae alegría a mi corazón, de saber de que tú estás, tú eres mi provisión, tú eres mi ayuda, tú eres quien me protege, aún muchas veces de las amenazas, de las cosas que se levantan, de las amenazas del mismo infierno. Sabemos que tú estás para protegernos. Mire, David sin duda estaba en una situación de peligro. Primero lo perseguía Saúl, luego estaba en tierras del enemigo y sin duda estaba haciendo estragos. David estaba ganando victorias y le damos gracias a Dios, ¿no? Dios, yo creo que nos da esa confianza cuando muchas veces nosotros estamos como, bueno, ¿no?, en este mundo, en medio de tantas cosas, pero el Señor sin duda está con nosotros para librarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para darnos la gracia de su Espíritu. Gracias le damos al Señor por eso. Y acá, bueno, me gusta mucho en el verso 8, cuando dice: mis huidas tú has contado. Amén. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vuelto atrás mis enemigos el día que yo clamare. Amén. Y bueno, y esto, ¿no? Qué importante que es. Muchas veces, ¿no?, como perseguidos, como huyendo. ¿Cuántas veces, como decimos, por causa del Evangelio, por padecer, por hacer la palabra del Señor? Pero qué importante saber que Dios está mirando todo, que Dios está conociendo nuestro andar, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Gracias, Señor, por todo eso. La palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que el salmista decía que pon mis lágrimas en tu redoma, ¿sí?, como un recipiente en el cual podemos entender que todo sufrimiento, que toda cosa que pasemos, Dios la tiene en cuenta, sobre todo si es por causa de su obra, si es por causa de la obediencia a Cristo y a su llamado. Él tiene todo en cuenta y aún menciona, ¿no?, que sean escritos, ¿sí?, en el libro, en tu libro. No están ellas en tu libro. Bueno, Señor conoce todas las cosas. Sabemos que la palabra del Señor nos dice en San Mateo, ¿sí?, capítulo 5 y versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué importante es saber y entender que Dios conoce todas las cosas, todo lo que estamos pasando por causa de su nombre,
todo lo que nosotros podamos sufrir por causa del conocimiento, por causa de el servir al Señor. Por eso le damos gracias al Señor. Esto trae alivio, trae esperanza a nuestras vidas, trae como un consuelo, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Y dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y qué importante es saber que debemos clamar al Señor. Debemos clamar pidiéndole la ayuda, pidiéndole el auxilio, pidiéndole la fortaleza, porque Él va a disipar las tinieblas, Él va a volver atrás las fuerzas del enemigo cuando el pueblo de Dios clama, cuando el pueblo de Dios pone en práctica la palabra, pone en práctica todas las cosas que Dios ha hablado. El Señor comienza a dar victoria y damos gracias a Dios porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de victoria, de triunfo, es un Dios que nos saca a victoria y por eso le damos gracias. Y esto me bendice mucho lo que viene después. Dice: esto sé, que Dios está por mí. Qué importante, qué confianza de David, qué conocimiento de Dios. Qué importante saber que Él estaba fortalecido en su fe, que Él estaba fortalecido en su confianza. Y Él podía decir, ¿verdad? Esto sé, Dios está conmigo, Dios está por mí. Y esto me hace recordar y remontar a Romanos capítulo 8, cuando en el verso 31 y 32 podemos decir, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias, Señor. Qué importante saber que nuestro Dios está con nosotros en medio de todas las cosas, en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de tantas cosas que se levantan hoy. Sabemos que, como la palabra lo declara, estamos en tiempos peligrosos, pero sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está por mí, que Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y qué hermoso es saber esto, ¿sí? Es una de las cosas que más nos conforta, que más nos ayuda. Y nuevamente vuelvo a repetir en el verso 11, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y eso que genera en el verso 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Yo creo que esto genera compromiso en nuestras vidas y también genera gratitud y genera alabanzas al nombre del Señor, a Jesucristo, nuestro Redentor, y gloria a su nombre. Así que qué hermoso que es, hermanos queridos, y poder ver en el verso 13, dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y qué importante, ¿no? Saber que el Señor nos ha librado de la muerte. Esto a mí me lleva a reflexionar, ¿sí? En San Juan, capítulo 5, verso 24, que dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? La obra redentora de Cristo, la obra que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para salvación de todos, del mundo entero, de aquel que le recibe, de aquel que le cree, de aquel que toma su palabra, de aquel que le dice: Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, anota mi nombre, te recibo en mi corazón, confieso mis pecados, confieso de que soy pecador. Y qué importante que es que podamos venir a Cristo y que podamos venir a su presencia y decirle: Señor, te necesito, llena mi vida. Tú eres quien me libras, me has librado de la muerte y de la caída, ¿no? Qué importante saber que mantenernos, como dice la palabra del Señor, que nos podamos mantener aún, que no podamos deslizarnos, que no nos caigamos. La palabra del Señor dice que aún tenemos una salvación muy grande y que no nos debemos deslizar de esa salvación, para ese reposo que Él tiene. También en Romanos capítulo 8, con respecto a este tema, que Él nos ha librado de la muerte, verso 2, podemos encontrar allí en el nombre de Jesús, capítulo 8, verso 2,
encontramos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Él nos ha librado, ¿sí? Por su Espíritu. Amén. Porque Él está con nosotros, porque Él está en nuestras vidas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y también encontramos en Romanos 6:23, allí cerca nomás, encontramos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué ganas de alabar al Señor, qué ganas de darle gracias por Él, por tanto amor que nos tuvo, ese sacrificio. Él nos libró del pecado, de la muerte, nos trajo a vida eterna. Gracias, Señor, por esa dádiva en Cristo Jesús. También encontramos el último pasaje que vamos a compartir con respecto a esto, y finalizando como un broche de oro en 1 Corintios 15, verso 54 al 57, encontramos que la palabra del Señor nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y a que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, en medio de tantos enemigos que se levantan, estás para fortalecer nuestras vidas con la armadura que tú tienes, y nos das fortaleza para que podamos pelear contra las huestes, Señor, de maldad que se levantan muchas veces. Padre, te damos gracias también porque tú nos ayudas a saber que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de tu nombre, cuando sufrimos. Señor, gracias porque sabemos que tú tienes cada lágrima derramada por causa de la obra, por causa de la continuidad. Cada esfuerzo que hacemos delante de ti lo tienes en cuenta, y aún tu palabra nos dice y nos cuenta de que está todo registrado, cada una de las cosas que podamos pasar por causa de tu nombre. Señor, gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y estás con nosotros y en nosotros en la batalla recia. Señor, gracias por eso. Y Señor, muchísimas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por haber vencido la muerte, por haber vencido el pecado y por habernos dado vida eterna y salvación. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Jesús. Amén y amén.